Hola, soy la doctora Mara Luckman y hoy les voy a hablar de hematuria. Por definición, la hematuria es el recuento de glóbulos rojos mayor a 3 por campo de alta resolución en el sedimento urinario. Cabe aclarar que las personas eliminamos normalmente hasta 2 millones de glóbulos rojos a través de la orina por día, lo que equivale a la visualización de 1 a 2 glóbulos rojos en el sedimento. Más de 3, ya estamos en presencia de una hematuria. La hematuria se puede clasificar según la cantidad de glóbulos rojos en microhematuria y en macrohematuria. La microhematuria es la más común, suele ser un hallazgo casual y se caracteriza por una orina macroscópicamente normal, pero cuando observamos el sedimento a través del microscopio vemos que presenta más de 3 glóbulos rojos por campo y representa un riesgo de neoplasia de la vía urinaria de un 5%. Por otro lado, tenemos la macrohematuria, que se caracteriza por tener una orina macroscópicamente anormal con un aspecto de color rosado o lavado de carne y representa un riesgo de neoplasia de la vía urinaria de un 23%. A pesar de que el número de glóbulos rojos en la orina por sí solo no define la gravedad del origen del sangrado, se considera que las macrohematurias tienen mayor probabilidad de ser secundarias a patologías potencialmente más graves, por lo que siempre deben ser estudiadas en profundidad. Otra forma de clasificar a la hematuria es según las causas, pudiendo tratarse de una hematuria transitoria, una hematuria glomerular o una hematuria no glomerular. Dentro de la hematuria no glomerular, a su vez, la podemos subclasificar en renal postglomerular y en urológica. Con respecto a la hematuria transitoria, generalmente se trata de una microhematuria. Se lo considera que es consecutiva a mecanismos fisiológicos, puede estar asociado a traumatismos como la colocación de una sonda vesical, un examen prostático o pélvico, una cistoscopía, puede ser posterior a una relación sexual o un ejercicio intenso, a fiebre o a infecciones virales como mononucleosis o influenza, o asociada a procesos benignos autolimitados. Y tiene una resolución espontánea en 24 a 48 horas. La hematuria glomerular se origina a nivel del glomérulo y se caracteriza por presentar eritrocitos dismórficos, cilindros hemáticos y proteinuria. Los eritrocitos dismórficos son aquellos que presentan alteraciones en cuanto a su forma y esto se debe a que, al ser eliminados a través del glomérulo, se deforman al pasar por la cápsula de Bowman, por eso se los denomina dismórficos. Las causas de hematuria glomerular se deben principalmente a una lesión del glomérulo, como se puede observar en la glomerulonefritis primaria, en la secundaria o enfermedades glomerulares hereditarias como el síndrome de Alport o la enfermedad de la membrana basal. La hematuria no glomerular incluye cualquier enfermedad del parénquima renal postglomerular o de la vía urinaria excretora y se caracteriza por presentar cilindros hemáticos y proteinuria, no así glóbulos rojos dismórficos o en muy pequeña cantidad. Dentro de las causas encontramos neoplasias, litiasis, traumatismos, infartos, cistitis, prostatitis, uretritis o drogas como la aspirina y la ciclofosfamida. Es importante que podamos diferenciar la pseudohematuria de la macrohematuria y los falsos positivos de la microhematuria. La presencia de glóbulos rojos en la orina distingue la hematuria de la pseudohematuria. Existen muchos alimentos y medicamentos que pueden producir pseudohematuria con tira reactiva negativa para sangre y análisis microscópico sin glóbulos rojos.
Ejemplos de estos tenemos dentro de medicamentos, fenitoína, rifampicina, warfarina, metronidazol, nitrofurantoína. Dentro de la dieta encontramos la remolacha, arándanos, carotenos, zanahorias y tintes alimentarios. Existen otras situaciones en las que se presenta tira reactiva positiva para sangre sin la presencia de glóbulos rojos en el sedimento. Ejemplo de estos tenemos la hemoglobinuria, como anemia hemolítica o válvulas protésicas, y la mioglobinuria, como rabdomiólisis, hipertermia y miositis. Pueden obtenerse resultados falsos positivos cuando la muestra está contaminada con lavandina, con flujo vaginal, con peroxidasa por crecimiento bacteriano y por menstruación. Por el contrario, se pueden obtener resultados falsos negativos por el alto consumo de vitamina C, por contaminación con formaldehído y cuando la orina presenta un pH menor a 5,1. Los laboratorios utilizan tiras reactivas para identificar la microhematuria y frente a un resultado positivo siempre debe confirmarse con la observación microscópica directa de los glóbulos rojos. Presentación clínica. Generalmente el paciente se encuentra asintomático más allá de la hematuria. La presencia de algún síntoma puede orientar sobre el origen de la misma. Por ejemplo, un dolor tipo cólico en fosa lumbar con irradiación a genitales sugiere litiasis renal. La presencia de disuria, polaquiuria y fiebre orientan hacia una infección urinaria o pielonefritis, mientras que un paciente con síndrome de impregnación, adelgazamiento y disuria hará sospechar un origen neoplásico. Sin embargo, la ausencia de síntomas asociados no descarta la presencia de una enfermedad subyacente. Con respecto a la sistemática de estudio, en primer lugar debemos interrogar acerca de síntomas acompañantes, antecedentes de enfermedades personales y familiares, la instrumentación reciente de la vía urinaria, el consumo de fármacos, trastornos hemorrágicos, y en este punto me gustaría hacer una aclaración, ya que los pacientes anticoagulados, en ellos la anticoagulación per se no es una causa de hematuria, salvo que esté muy fuera de rango, que tenga un RIN mayor a 5. También es importante interrogar acerca del tiempo de evolución y la presencia de factores de riesgo de neoplasia de la vía urinaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de neoplasias de la vía urinaria? Tenemos el sexo masculino, edad mayor a 40 años, tabaquismo o antecedentes de tabaquismo, abuso de AINES, síntomas irritativos urinarios crónicos, hematuria macroscópica no infecciosa, itus recurrentes aún con antibiótico terapia adecuada y antecedentes de tratamiento con ciclofosfamida a altas dosis. El examen físico no ayuda significativamente a la hora del diagnóstico en la mayoría de los casos. Sin embargo, en los pacientes con hematuria macroscópica se puede realizar una prueba sencilla como orientación sobre el origen del sangrado. Esta es la prueba de los 3 vasos y consiste en hacer orinar al paciente en 3 vasos de 10 mililitros. La presencia de hematuria en los primeros 10 mililitros indica lesiones uretrales, como estenosis uretral o uretritis, mientras que la hematuria terminal o en el tercer vaso se asocia a lesiones de la próstata, cuello de vejiga y uretra proximal. La hematuria en los 3 vasos se asocia con lesiones en la vejiga o por encima de ella. Ejemplo, uréteres y riñones. Luego del interrogatorio y el examen físico, podemos solicitar estudios de laboratorio que incluya orina, en donde buscamos la presencia de glóbulos rojos dismórficos, proteinuria, piuria, cristales de urato y cilindros hemáticos.
A su vez podemos pedir un análisis de sangre evaluando hemograma, urea, creatinina, ionograma, uricemia, uricosuria, calcemia y calciuria. Y siempre recordar solicitar una sub-beta en mujeres en edad fértil, descartando embarazo. Los estudios por imágenes que más se utilizan para evaluar hematuria son, en primer lugar, la ecografía reno-vesicoprostática, que se considera el estudio inicial. Es seguro, de bajo costo, pero tiene una baja sensibilidad para detectar carcinoma de urotelio, masas renales menor a 3 centímetros y cálculos. Luego le sigue la tomografía de abdomen, o también llamada UroTac, que tiene una alta sensibilidad, como así también una alta especificidad, y es útil para diagnosticar masas renales, cálculos y carcinoma de células de transición, ureterales y pélvicas. El urograma excretor permite detectar cálculos ureterales, nivel de obstrucción, como así también el número y la localización. Sus desventajas son sobre todo los efectos adversos al uso del contraste, principalmente alergia y nefrotoxicidad. La cistoscopía es un estudio invasivo que permite la visualización de la vejiga, de la uretra y de la próstata a través de un cistoscopio. Se realiza bajo anestesia local y se utiliza sobre todo en las macrohematurias para localizar el origen del sangrado y toma de biopsia. Uno de sus inconvenientes son la disuria posterior al procedimiento, la hematuria y la retención urinaria por edema de próstata. La citología utiliza una técnica igual a la del Papa Nicolau, en donde se tiñen células obtenidas del centrifugado de orina. Permite identificar neoplasias vesicales y se utiliza principalmente en pacientes con hematuria y factores de riesgo. Por último, tenemos la biopsia renal. Es uno de los estudios que suelen indicarse en pacientes con hematuria glomerular y está a cargo del especialista. Ahora, ¿cómo es la evaluación y el manejo del paciente con hematuria? En primer lugar, lo que debemos hacer es confirmar que se trate de una hematuria. Para ello, vamos a solicitar una orina y vamos a evaluar la presencia de glóbulos rojos. Recordar que para que se trate de una hematuria, tiene que haber más de 3 glóbulos rojos por campo en el sedimento. Y descartar que no se trate de una pseudohematuria o de un falso positivo. En segundo lugar, debemos descartar que no se trate de una hematuria transitoria. Para ello, nos vamos a apoyar en una anamnesis en donde, como bien dijimos, vamos a interrogar acerca de traumatismos, ejercicio, fiebres, infecciones, entre otros. Una vez que confirmamos la hematuria transitoria, vamos a evaluar, por un lado, que la misma desaparezca dentro de las 48 horas de resuelto el problema que la originó. Y por otro lado, vamos a determinar la presencia de factores de riesgo para neoplasias, enfermedades glomerulares o litiasis. Si la hematuria se resuelve y el paciente no presenta factores de riesgo, asumimos que fue una hematuria transitoria. Ahora, si la hematuria persiste o el paciente presenta factores de riesgo, debemos continuar con la evaluación. El tercer paso consiste en diferenciar a la hematuria glomerular de la hematuria no glomerular. Y para ello nos vamos a concentrar en los glóbulos rojos dismórficos. Si en el sedimento urinario encontramos más de un 80% de glóbulos rojos dismórficos, asumimos que estamos frente a una hematuria glomerular y debemos buscar proteinuria, cilindros e hipertensión arterial sospechando una glomerulonefritis. Importante saber que estos pacientes tienen que ser derivados a nefrología. Ahora, en el caso de que no encontremos glóbulos dismórficos o lo hagamos en pequeña cantidad, asumimos que estamos en presencia de una hematuria no glomerular. Y en este caso, debemos buscar factores de riesgo para enfermedades del parénquima renal postglomerular o urológicas. El cuarto y último paso consiste en un estudio por imagen de la vía urinaria.
y para ello vamos a dividir al paciente dependiendo de si tiene o no factores de riesgo. Si el paciente no presenta factores de riesgo, vamos a realizarle una ecografía renovesicoprostática. Pero si tiene factores de riesgo, vamos a iniciar con una tomografía o una ecografía renovesicoprostática seguida de un urograma excretor. Si las imágenes son positivas, vamos a llevar a cabo el tratamiento específico. Si las imágenes son negativas, lo que deberíamos hacer es una citología. ¿Cómo es el seguimiento de los pacientes con hematuria? En el caso de un paciente con microhematuria, este puede recibir el alta y va a requerir de un control a los 7 días con análisis de orina. Si se trata de un paciente con una macrohematuria asintomática, va a requerir de un seguimiento por especialidad. En la población de edad avanzada, siempre debemos realizar un cribado de malignidad. Estos pacientes tienen un riesgo mayor de obstrucción urinaria por coágulos en la vejiga, por lo que algunos recomiendan enviar a estos pacientes a su casa con un catéter de Foley colocado para evitar la obstrucción. Sin embargo, existe un mayor riesgo de hematuria iatrogénica por la inserción del catéter, por lo que es necesario sopesar los beneficios con los riesgos. Por último, si estamos en presencia de un paciente con una macrohematuria asintomática, va a requerir de la inserción de un catéter de Foley. Luego de una evaluación negativa, vamos a seguir al paciente con una orina, una citología y un Urotac a los 6, 12, 24 y 36 meses. Si durante ese periodo el seguimiento es negativo, el paciente recibe el alta. Ahora, si durante ese periodo el seguimiento es positivo, se deberá repetir una evaluación con un nuevo estudio por imágenes y una cistoscopía. En esta diapositiva se puede observar el algoritmo para el manejo de los pacientes en quienes se sospecha hematuria. Muchas gracias.